Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, compañeros, profesores, profesoras, docentes del Colegio San José de Cúcuta, a mis alumnos del colegio, a mis exalumnos del colegio, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, a mi amada esposa, a mis hijos, mis nietos, a mis vecinos, a toda mi familia, a mis compañeros de trabajo. Reciban todos un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí nuevamente con ese deseo, esas ganas, ese anhelo, esa pasión, ese fervor que el Señor coloca en nosotros cuando coloca el querer como el hacer por su buena voluntad de ir a llevar un mensaje de esta palabra de Dios, la palabra de poder, esa palabra que nos exhorta, que nos corrige, que nos reargulle, que nos edifica, pero que también nos consuela. Amén. La palabra de Dios es un bálsamo para todos y cada uno de nosotros, especialmente para aquellas personas que todavía no han llegado a los pies de Cristo y que por lo tanto están pasando una situación crítica, llena de problemas, de crisis, de enfermedades, de dolores, de ansiedad, de situación de depresión, de angustia, de soledad, de ansiedad, en fin, tantas situaciones terribles y traumáticas que están ocurriendo. Entonces nos debemos refugiar en esta palabra de Dios viva y eficaz. Hoy quiero hacer un comentario que el Señor me ha regalado en esa palabra y consiste el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo y para añadir cada día más bendiciones a nuestras vidas. Amén. Por lo tanto que usted sabe quién soy yo. Obvio, el profe Ramón. Amén. Hoy quiero ir a la Biblia porque la Biblia me presenta dos principios y quiero ponerlos a su consideración, hermano, amigo, compañero, vecinos, para que escudriñemos esa palabra profunda. El primer principio está en Génesis 1:1 y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Allí les mencioné Génesis capítulo 1 del 1 al 3. Y dijo Dios, es decir, la característica de Dios es el hablar. El hablar es la forma de Él manifestarse con nosotros, porque Dios es un espíritu. Amén. Y dijo Dios. Entonces, nosotros debemos es afinar el oído, reconocer esa palabra viva y eficaz, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe de esa persona, o sea, va creciendo
para llegar a ser un creyente de la palabra de Dios, entonces necesariamente debemos oír la palabra de Dios. Por allá en Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, o sea, la palabra, sus oraciones vienen a ser delante de Dios abominables. Tremendo. Entonces el Señor nos manda a oír la palabra, esa palabra viva y eficaz. Por eso todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. Dice por allá Colosenses 1:16 por allá. Pero el segundo o el otro principio, no puedo decir que el segundo principio, el otro principio está en el libro del apóstol Juan 1:1. Dice que el verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. O sea, el verbo, la palabra, era ese mensaje del poder de Dios. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Lo que me da a entender, o quisiéramos llegar a esa conclusión, que cuál de los dos principios fue el principio. Y creo que el uno está ligado inherentemente al otro principio. Porque cuando Dios habla, y dijo Dios, la especialidad de mi Dios Todopoderoso es el hablar es la palabra, el hablar es el verbo era Dios, el verbo era con Dios, el Espíritu de Dios es ese, el verbo. Y lo que me impacta es entonces que en Génesis 1:26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre. Después de haber hecho toda la creación, toda la naturaleza, de árboles, de animales, etcétera, mares, etcétera, en Génesis 1:26, y dijo Dios, hagamos, es plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Ahí Dios estaba acompañado porque es plural. Dijo hagamos, no dijo voy a hacer. Estaba allí rodeado de los ángeles, arcángeles, querubines, y ahí estaba la presencia de el Señor Jesucristo, porque Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, todo fue hecho en Él, por Él y para Él, por medio de la palabra. Lo que me impacta es que la palabra no tiene peso, o sea, estoy hablando de peso igual a masa por gravedad, no tiene densidad, no tiene volumen, no tiene temperatura, o sea, no tiene las características físicas de la materia, porque la palabra no es materia, la palabra es inmaterial, es decir, la palabra es un espíritu, la palabra de Dios. Por eso mi Señor Jesucristo dice en Juan 4:23, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y todo fue hecho por medio de la palabra. En Él, o sea, por Cristo, para Él y por Él. Amén. Colosenses 1:16, repito. Cuando la persona le es revelada este entendimiento de la palabra, sabe que
la fe se le va a aumentar, va a crecer, es por el oír la palabra. Luego, no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Santiago 1:22 nos dice que no solamente no debemos ser oidores, sino hacedores. He ahí el detalle, amén, de que muchas personas en las iglesias cristianas llevamos años llenas de palabra, pero oyendo esa palabra, pero nos falta es el hacer la palabra, ser hacedores de palabra para que haya ese cambio de comportamiento, de conducta y de esa manera de actuar nueva, para que se cumpla allí en 1 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cambió su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de argumentar, basado todo en el conocimiento de esa palabra viva y eficaz. Santiago nos recomienda, el apóstol Santiago nos dice que ser oidores y hacedores. Pero Juan 5:39 nos dice que no nos debemos quedar allí, sino que dice escudriñar las escrituras. Escudriñar es investigar, es meterse en la profundidad de esa palabra viva y eficaz. Escudriñar, porque hay riquezas, porque a vosotros parece que allí hay vida y vida eterna. Escudriñar, consultar, investigar y obviamente andar en esa comunión plena con el Espíritu Santo de Dios por medio de la oración, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con las mismas palabras de Cristo, que son espíritu, repito, y son vida. Lo que nos señala aquí es que debemos ser estudiosos de esa palabra para que el Espíritu Santo nos revele, para que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de juicio y de justicia. La palabra hace la obra en nosotros cuando nosotros le permitimos, la anhelamos, la deseamos y, repito, la ponemos en práctica. Por allá en 2 Corintios 3:16 dice, cuando se conviertan al Señor. No dice que cuando vayan a la iglesia, no dice que cuando se hagan bautizar, no dice que cuando hagan ayunos, no dice que cuando hagan vigilias. Todo eso es bueno, es necesario, pero no es suficiente si esa palabra no la debemos llevar siempre en nuestra manera de ser, que entre y toque nuestros tuétanos, dice la palabra, que allá es donde hace el trabajo. Esa palabra de poder, de manifestación, de cambio, la palabra de Dios, repito, que no tiene peso, masa, densidad, volumen, porque es inmaterial, sin embargo, pasa a otro estado que se llama materia y a eso lo llamamos milagro. En la química, en la física se ven los cambios de estado de la materia, por decir algo, de líquido a sólido, de sólido a líquido, de líquido a gas, vaporización, solidificación, fusión, etc. Son los cambios de estado de la materia. Pero aquí es que la palabra de Dios, que es un espíritu, se materializa. Y a eso nosotros le llamamos milagro. Ahí queda el razonamiento y la lógica
a la expectativa porque no hay forma de cómo entender lo que hace el Señor por medio de la palabra. No soporta ningún tipo de demostración. No puede aplicarse el método científico porque el método científico es para cosas y eventos naturales. Y el concepto de mi Dios Todopoderoso es un ser sobrenatural. Amén. Entonces el único método sobrenatural que funciona es la oración, la alabanza, los ayunos, la vigilia, el leer la palabra, escudriñar la palabra, congregarse para tener experiencia, para tener un avivamiento, para tener una comunión, testimonios de cada uno de nosotros propios. Amén. Lo importante es que esta palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios hace el trabajo para el cual Él la ha enviado y se cumple en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos. En 1 Corintios 11:1 dice la palabra: sed imitadores, dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, en conclusión, nosotros debemos imitar a Cristo, debemos reflejar la imagen de Cristo, porque ese es el propósito de Dios. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es que Él va a formar en usted y en mí la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Salmo 138:8 lo dice: Dios Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero en Romanos 8, de 28 al 30, ahí está, que es formarnos a la imagen de su Hijo amado Jesucristo, por medio de esa poderosa palabra viva y eficaz. Así que, hermanos, esta palabra tiene poder, que aunque usted lo vea como un libro, la Biblia es mucho más que un libro, porque se revela por medio de la fe, es decir, por medio de la obra del Espíritu Santo que haga en nosotros. Así que muchas bendiciones, y apoyarnos y a refugiarnos y a declarar esa palabra viva y eficaz en nosotros para ver los resultados, para ver los milagros que Dios siempre hace en nosotros. Hay gente que busca un milagro de Dios en vez de buscar al Dios de los milagros. Oh, gracias. Cristo vive para siempre. Amén